Pues hoy lo que vamos a comentar es la noticia que se dio ayer. El Barça pone en el mercado a Arthur Melo. Lo analizamos. Pues así es, en el día de ayer, Alfredo Martínez, seguramente todos los conozcáis, periodista de Onda Cero, confirmó que el Barça se está planteando vender a Arthur Melo o que estaría pensando en meterlo, incluirlo en algún trueque a cambio de algún jugador. Confirma también que no es que lo haya puesto en el mercado directamente, es decir, que se quiera deshacer sí o sí de él, pero sí confirma que se plantea una venta en el caso de que llegue una oferta contundente. No considero a Alfredo Martínez un vendehumo ni nadie que se quiera inventar las noticias sí porque sí, sino que lo considero un reputado periodista, lleva muchos años detrás de la actualidad blaugrana y confío y considero que esta información es cierta y verídica, que lo ha contrastado y que si lo ha dicho es porque esto es así. Y bueno, ya sabéis que cuando sale una noticia de este tipo, pues todo el mundo se echa para adelante y se dedica a comentar la noticia, que es básicamente lo que estoy haciendo yo hoy. Cuando empiezo a analizar a la gente que está comentando la noticia, mi sorpresa es que hay un gran sector del barcelonismo que estaría dispuesto a venderlo o incluirlo en algún trueque, véase con Ndombele, Bernardeschi o Pjanic. Y claro, mi reacción fue de sorpresa absoluta, ya que Arthur Melo yo considero que es un jugador que es muy importante en este Barça y sobre todo en el Barça del futuro. Esta gente que afirma que es una buena opción la venta del jugador se basa o se justifica diciendo que es un jugador que no ha dado un rendimiento esperado, que ha estado mucho tiempo lesionado o que ha estado mucho tiempo de fiesta, ¿no? Con su amigo Neymar. Bueno, a ver, hay que reconocer que todo esto es cierto, que ha estado mucho tiempo lesionado, que sí que es verdad que ha estado bastante tiempo relacionado con el mundo de la noche y que en muchos partidos importantes pues ha pasado desapercibido. Otro factor que destacan es que todos los entrenadores que ha tenido, que básicamente han sido dos, Valverde y Setién, siempre optaban por que Arthur fuese el primer cambio o que entrase desde el banco. Y bien, como justificación es buena, la acepto, la compro, pero hay que tener un poquito de criterio futbolístico y creo que toda la gente que se atreve a comentar de fútbol, pues más o menos algún partido que otro visto de fútbol, y tiene que saber que lo que están diciendo es un pecado mortal. Para empezar, porque los jugadores con los que están relacionando el hipotético trueque, Pjanic sobre todo, pero también se dice de Ndombele, incluso Bernardeschi, son primero jugadores que no tienen el mismo rol o juego que Arthur, y segundo, sobre todo Bernardeschi y Pjanic son jugadores que están de capa caída, están bajando su rendimiento y que están en la línea descendente de juego, ya que tienen 30 años. Recordemos que Arthur tiene 23 años, aún. Lo que pasa es que vino muy joven. Y otros lo justifican, como he dicho antes, con que su rendimiento en los partidos no está siendo lo esperado. Así que he estado buscando un poquito los datos y os voy a sacar algún dato que otro. Arthur lleva 67 partidos con el Barça, en los cuales ha anotado 4 goles y ha dado 6 asistencias. Aparentemente no parecen unos datos que destaquen demasiado, ¿verdad? Bueno, pues vamos con Xavi Hernández. Ojo, repetimos los de Arthur, 67 partidos, 4 goles, 6 asistencias. Pues el caso de Xavi, en sus primeros 100 partidos, ¿vale? 100 partidos, lo que serían 33 partidos menos de los que lleva ahora mismo Arthur, pues Xavi en sus primeros 100 partidos con el Barça dio 8 asistencias y un solo gol. Y jugando mucho, Recordemos que en las primeras etapas de Xavi jugó bastante. Así que todo aquel que tire de datos no está justificado para nada. Si habláis por sensaciones, pues yo creo que las sensaciones también os caen en la boca.
Y es que Arthur Melo es un jugador que, para empezar, no pierde un balón, o es muy difícil que pierda un balón. Y después, la claridad que da el centro del campo no lo tiene casi ningún jugador de los que tiene actualmente en plantilla el Barça, ni cedidos por ahí. Así que por favor, vamos a tener un poquito de criterio, vamos a dejar las cosas claras y vamos a dejar de criticar lo que no hay que criticar. Una cosa está clara, en el fútbol actual el talento se paga y se paga muy caro. Así que el Barça actualmente tiene uno de los jugadores con más talento en el centro del campo, que es Arthur Melo, y lo único que tendría que hacer es, primero, hacerle sentir al jugador que realmente es importante. De esta forma él va a aumentar mucho su rendimiento en el partido. Y segundo, controlarle un poquito de cerca, ¿vale? Que controle un poquito el mundo de la noche y que entrene más duro para sobre todo evitar lesiones y que tenga más continuidad. Quitando eso, no hay jugador mejor, bajo mi parecer, que Arthur Melo para llevar las riendas del centro del campo junto a Frenkie de Jong durante 10 años más por lo menos. Repito, el talento se paga y se paga muy caro, así que no seáis tan críticos, por favor. Vamos a valorar lo que tenemos ya y dejad de intentar cambiar 15 jugadores por temporada, porque eso al final lo que genera es una inestabilidad y que el club no pueda crecer. Así que mi opinión es que Arthur Melo no se toca. Arthur Melo por muchos años, seguro, estoy convencido de que va a encontrar estabilidad, va a sentirse importante y eso le va a hacer crecer mucho el rendimiento deportivo. Y nada más, esto es todo. Quería comentar un poco la noticia, ¿no?, que destapó ayer Alfredo Martínez. Y dicho esto, os emplazo a nuevos vídeos aquí en el canal. Vamos a ir analizando todo lo que sale. Ahora sin fútbol pues es normal que haya muchos rumores y toca comentarlos, porque al final para eso estamos aquí. Nada más, os espero en más vídeos aquí en el canal de Johan. Un fuerte abrazo, chao.